Bueno, muy bien. Muy buenas tardes, queridas hermanas. Qué privilegio el poder compartir la palabra del Señor en esta tarde con todas ustedes. Hay unas cuantas. Me mantuve ahí mirando hacia adelante para no verlas. Así las podía ver cuando pasaba acá adelante. Y bueno, también un saludo especial para las hermanas que nos acompañan ahí por el canal de YouTube. ¿Sí? Y la verdad que el Señor estuvo trabajando en mi corazón en este tiempo, le pedí su guía y también puse un plantel de hermanas que estuvieran orando para que el Señor pudiera trabajar en cada uno de sus corazones en esta tarde. Les cuento que para preparar la charla de hoy me basé en un mensaje de Samuel Pérez Millos, que impactó grandemente en mi vida. Y es mi oración que lo pueda hacer también con todas ustedes. Y las invito a orar, ¿sí? Para comenzar. Y les voy a pedir, por favor, que se pongan de pie, ¿sí? Y vamos a hablar con nuestro Señor. Padre, te damos las muchas gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de ser tus hijas. Gracias, Padre, por ese hijo tuyo que estuvo dispuesto a entregar su vida por amor a nosotras. Qué privilegio, Señor, que tenemos de ser tan bendecidas, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos hablas a través de ella, Señor, y nos ponemos delante de ti, Señor, en esta hora para que tú puedas hablar a nuestros corazones, según las necesidades que tú conoces, Señor, que tú puedas estar cubriendo las faltas que nosotras tenemos, Señor. Que tú me uses y realmente pueda ser un instrumento en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, se pueden sentar. Y bueno, para comenzar, les voy a invitar a mirarse sus manos. Yo sé que debemos permanecer con tapabocas, pero vamos a mirar nuestras manos. Levanten las manos y se miran las manos. ¿Sí? ¿Qué ven en ellas? ¿Qué ven en sus manos? Algunas con manos jóvenes, suaves y sanas. Otras, como yo, con manos resecas y agrietadas por el alcohol gel. Acá las tengo todas agrietadas. Y otras con piel madura, ¿sí? También con manchitas, secas, ásperas. ¿Sí? Para ello se recomienda el uso de muchas cremas, ¿verdad? Después le preguntan a Selene qué les recomienda usar para las manos agrietadas de este tiempo, ¿sí? Bueno, eso para comenzar. Ahí vemos en el PowerPoint, ¿sí? Que hoy no vamos a hablar de nuestras manos, sino de las manos de Jesús, ¿sí? Y para comenzar, vamos a ver otras manos, ¿sí? Primero, como introducción, que son las manos callosas. Esas manos son las manos de un trabajador de campo, ¿sí? Capaz que nosotras no las conocemos. A ver si podemos ver la foto por ahí. Miren esas manos. Yo conozco unas manos así, ¿sí? Unas manos con callos, con durezas, de tanto trabajar, mucho esfuerzo, de sol a sol, ¿sí? Después vemos otras manos, unas manos curtidas por el mar, que son esas manos de un marinero, ¿sí? Que están trabajadas por el agua salada, ¿sí? Y que están trabajadas también por el sol. Son manos rudas. Ahí no se ve mucho, pero están como manchaditas, gastaditas. Esas manos son las manos curtidas por el mar. Las siguientes manos son unas manos estilizadas y suaves. Me gustaría tener unas manos así, pero en este momento no lo puedo lograr, ¿sí? Unas manos de un artista pueden ser estas manos, ¿sí? Que trabaja con la cerámica o con la arcilla, ¿sí? O que pinta. Entonces ves sus manos y decís, qué preciosas manos, ¿verdad? Cómo me gustaría tener esas manos. Unas manos cuidadas que reciben un trato especial. Bueno, ahora vamos a la Biblia, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con otras manos, ¿sí? Las invito a buscar allí en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y vamos a ver 4 versículos
del versículo 36 al versículo 40, ¿sí? Y allí encontramos un mandamiento para nosotras, una demanda del Señor para nosotras. Vamos a leer allí. Lucas 24, capítulo 24, versículos 36 al 40. Y dice así: Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y ahí tenemos el mandamiento para nosotras, ¿sí? Que es la invitación de nuestro Señor diciendo: miremos sus manos, ¿sí? Él se puso en medio de ellos y los encuentra a los discípulos cargados, cansados, atemorizados, y les dice: paz a vosotros, ¿sí? Y les dice: mirad mis manos. ¿Y qué encontramos acá? Miramos las manos de nuestro Señor, y qué bendición nos trae para nosotras en esta tarde. Observamos el contexto y encontramos que es un momento de mucha tensión para los discípulos. Habían estado con él 3 años, ¿sí? Habían visto milagros, habían visto que restauraba vidas, que transformaba personas que estaban enfermas en personas sanas, ¿sí? Y la verdad que no entendían nada los discípulos. Vamos ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 30. Dice así: la confesión de Pedro, dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y ahí encontramos, ¿sí?, que no era un simple profeta, que era mucho más, ¿sí? Estamos mirando esas manos, las manos del Hijo del Dios Altísimo. Había hecho promesas que solo Dios puede hacer. Había perdonado pecados, había restaurado vidas, ¿sí? No había duda de que era el Hijo de Dios. Seguimos. El bendito Dios encarnado, enviado del Padre, ¿sí? Este Jesús que les anuncia que iba encaminándose a Jerusalén. Con las chicas en el curso de discipulado veíamos esta palabra encaminándose. Ella sabía que iba a llegar a Jerusalén y lo que tenía que hacer allí, por obediencia y amor al Padre, ¿sí? Y sí, él sabía que sería entregado en manos de gentiles, que lo matarían, que sería crucificado y que al tercer día resucitaría. Pero los discípulos sabían y habían escuchado enseñanzas de que vendría un Mesías a la tierra para reinar, que vencería a los opresores y que haría que Israel fuera el centro de todas las naciones de la tierra. Por tanto, no podía morir. ¿Cómo este Jesús iba a ser ese Mesías? Pero ¿saben una cosa? Cristo no vino para reinar en su primer venida, sino que vino a morir. Esa fue la misión que Dios le encomendó. Leamos en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos
del 3 al 11, que dice, si no lo buscan, igual yo se los leo desde acá. Ahí está. Dice así, leemos solo un fragmento del capítulo que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Sí, un poquito más adelante dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Yo le daré parte con los grandes, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es el Jesús en el que creemos, hermanas. Este es el Jesús que estuvo dispuesto a venir a cumplir la misión del Padre. Él no vino a reinar, Él vino a morir. Y en el Salmo 22, que por razones de tiempo no lo vamos a leer, pero está allí en el PowerPoint, ¿sí? Se describe la experiencia de la cruz. Y Él empieza diciendo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Qué palabras de ese Cristo que vino para hacer la obra redentora, ¿sí? Presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino, Cristo murió en la cruz y ellos estaban solos. Al tercer día de su muerte, los discípulos pensaban, no era el Mesías que estábamos esperando. Estaban confundidos, incrédulos. Uno de ellos dijo, si no metiera mis manos en su costado y viera las heridas, no creeré. Y en medio de esta situación, Cristo se presenta y los saluda y les dice, paz a vosotros. Imagínense la experiencia, ¿no? Jesús entra así y les dice, paz a vosotros. Y este saludo corresponde al cumplimiento de lo que había dicho en la última cena, que les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz con Dios es imposible a no ser que hubiese sido efectuada la sustitución del pecador en la cruz del Calvario. Yo tenía acá unos apuntes, capaz que se los puedo pasar después en una fotito en el grupo, ¿sí? Tengo un himno que escribió un hermano que relata palabras tan preciosas de Isaías 53, que capaz que solamente leo un fragmento que dice, él fue herido por mis pecados, lo llevó. Por mi culpa me dio paz y mis cadenas él soltó. Y por su llaga mi alma curó. Fue contado entre pecadores, le tuvimos por herido de Dios. El sacrificio consumó, la ira santa apaciguó
y mi pecado sobre él cargó. Todos nosotros nos descarriamos, lejos, muy lejos del redil del buen pastor, pero él nos vino a buscar en los montes del dolor y nos llevó a salvo, nos llevó al hogar de Dios. Qué preciosas palabras de un hermano nuestro. Conmovido con el pasaje de Isaías 53, escribía estas palabras, hermanas. Hay que estudiar profundamente la palabra de Dios para encontrar estas riquezas. Isaías 53:10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotras curadas, hermanas. Por sus llagas, no por mis méritos, no porque soy buena. Por sus llagas soy curada, hermanas. La cruz hizo posible la paz con Dios. El cuerpo de resurrección, saben que no tenía parecido con el cuerpo físico de Jesús. El cuerpo físico que fue a la tumba no fue el mismo del cuerpo de resurrección, ¿sí? Era diferente. En el camino de Emaús, los discípulos que iban por allí no le conocieron a Jesús, porque se les manifestó de otra manera. Ahora su cuerpo admirable y glorioso conserva las señales del sacrificio expiatorio, esa obra admirable de la gracia. Cuando podamos contemplarle, hermanas, cara a cara, veremos perpetuamente las señales de su amor en sus manos. Taladradas, y Cristo nos dice en esta tarde, miremos sus manos, hermanas. Debemos apropiarnos de este mandamiento. Y ahora vamos a ver algunos aspectos de esas manos. Y tenemos por allí las manos creadoras. En Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron creadas. Vemos allí en la creación, en los capítulos 1 y 2 de Génesis, la creación. Y allí las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, creando. Algo maravilloso. El Padre planifica. El Hijo dice, sea. Y ahí se hace. Y el Espíritu Santo lo genera. En el Salmo 8:3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Qué asombro ver el cielo, ver las estrellas, ver la creación de Dios. Eso no tiene límites, hermanas. Eso lo ha creado nuestro Dios. Seguimos, un poquito más adelante dice, manos omnipotentes, manos poderosas de nuestro Dios. Nada escapa a su poder. ¿Sí? Si tú estás pasando una situación muy difícil, hermana, acordate de quién tiene el poder para decirte, como las palabras de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No porque yo pueda sola, yo no puedo sola. Yo dependo de ese Dios que tiene esas manos poderosas. ¿Sí? Le dijo al leproso, el leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme, Señor. Imagínenselo. Posiblemente no podía ni arrimarse al Señor porque estaba enfermo, porque el leproso lo ladeaban. Y sin embargo, si quieres puedes limpiarme, le dice. Y el Señor, ¿saben lo que les dijo? Quiero, sé limpio. Cuando faltaba el pan, y les decía a los discípulos, bueno, vamos a alimentar a toda esta gente. Y el Señor que decía, voy a multiplicar el pan. Multiplicó el pan y alimentó unos 5.000 hombres, más mujeres, más niños, ¿sí? Que lo encontramos en Juan capítulo 6. Seguimos adelante. Jesús es el sostén de la iglesia. ¿Sí? Jesús es el que edifica la iglesia.
Tenemos que recuperar la figura de Cristo. Cristo no puede ser un desconocido para nosotras, hermanas. En Efesios 1, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahí está. Ese es Cristo. Cristo, la cabeza de la iglesia. Todos nosotros, parte del cuerpo, ¿verdad? Seguimos adelante porque cada vez se pone más lindo esto de ver esas manos preciosas, ¿sí? Manos milagrosas. Esas manos actuaron sobre la naturaleza y dice allí, convirtieron por su voluntad la enfermedad en salud, la muerte en vida. Y allí les ponía el capítulo 8 de Lucas, cuando encontramos el milagro que el Señor hace con la hija de Jairo. La hija de Jairo tenía 12 años de edad. Imagínense cómo estaba desesperado ese padre. Rogaba a Dios, rogaba a Jesucristo, por favor, mi hija se está muriendo. Y el Señor, la niña está muerta y el Señor se le acerca y toma de su mano y le dice, muchacha, levántate. Qué precioso, esas manos milagrosas. Yo necesito milagros en mi vida. Tú, hermana, tú, ¿necesitas milagros en tu vida? Yo los necesito. Milagros transformadores. Miren qué preciosa esta idea que me conmovió. Ahora sale la siguiente. Cuando la mano de Cristo toma la mano de un perdido y transforma su corazón y le da vida nueva. La mano de Cristo, sí, toma la mano de un perdido, sí, transforma su corazón y le da vida nueva. No podemos creer en Cristo, en el Cristo de los milagros, si no vemos los milagros que Cristo está haciendo en nuestros días. ¿Ustedes conocen a ese Cristo que aún sigue haciendo milagros? Conmigo los ha hecho, hermanas. ¿Has sentido una intervención divina y soberana en tu vida? ¿Has notado que endereza tu senda, que orienta tus pasos, que te ayuda a superar las montañas imposibles solo con su mano? Que te hace circular por sendas de justicia por amor de su nombre. Hermanas, sigamos estudiando la palabra del Señor. Recuperemos al Cristo vivo, al Cristo que resucitó de la muerte. Ese Cristo que puede hacer milagros en mi vida. Seguimos un poquito más adelante y encontramos las manos afectuosas de nuestro Señor. Y en ese pasaje encontramos a unos padres que traen a sus hijos. Yo sin duda hubiera llevado los míos a los pies del Señor. Como madre, intento hacerlo todos los días. Y es mi oración que ellos sigan su camino. ¿Sí? Y estos padres llevan a sus hijos, niños, ¿sí?, al Señor. Y los discípulos, me imagino, no lo entorpezcan al Señor porque está con el ministerio. ¿Sí? ¿Y Él qué hace? Dice, tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ese Jesús, hermanas. Y algo precioso que encontré que dice, Cristo vino a buscar pecadores perdidos. Cuando un niño acepta a Cristo, es un creyente definitivo. Más allá, hermanas, de que quizás en la adolescencia o en la juventud
tomen decisiones equivocadas y se vayan del redil, pero son sus hijos, hermanas, creyentes definitivos que tienen un lugar en el cielo con nosotras. ¿Sí? Y si tenemos hijos que se han apartado de los caminos del Señor, sigamos orando por ellos. Yo tengo familia, ¿sí?, que no está en este momento cerca del Señor, o que quizás aceptó a Cristo en su corazón y no le siguió. Sigo orando por cada uno de ellos, hermanas. Esos padres trajeron esos hijos, sus hijos, para que los bendijera. ¿Sí? Tú, querida hermana, ¿has visto esas manos? ¿Has visto esas manos puestas en los niños de la escuelita dominical? Marisol me decía el domingo que vinieron 80 en la primera tanda. 80, Marisol, ¿cómo puede ser posible? Si nosotros preparamos la leche para 50 o algunos más. 80 vinieron, hermanas. Y en la segunda tanda sumaron unos 120 niños en este lugar. Vienen a la casa del Señor. Qué bendición para esta iglesia que vengan los niños que Jesús ama tanto. Cuando pasan acá, ¿sí?, se les brinda una serie de canciones, se les da el desayuno, ¿sí?, van a la clase, reciben algún versículo, una historia bíblica. ¿Y qué de su salvación, hermanas? Consideremos esta verdad. Cuando un niño acepta a Cristo, es un creyente definitivo. Muchos de esos niños necesitan afecto. Imagínense, con todo este tiempo de pandemia, ¿sí?, que hemos estado aisladas, capaz, han necesitado afecto. Muchos de ellos necesitan afecto, ¿sí? Seguimos y vamos a una de las manos más preciosas que encontramos, ¿sí? Las manos salvadoras de Cristo. Tú tienes que ver la mano salvadora de Jesús. Cuando Pedro comienza a hundirse, intentando caminar sobre las aguas, y grita, Señor, sálvame. Y el Señor le tiende la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Saben por qué dudó Pedro? Porque retiró su vista del Señor. Y nosotras, ¿sí?, ¿cuántas veces esa mano ha intervenido en nosotras, en nuestras vidas, salvándome de muchos males, de vientos huracanados que rodeaban mi vida? Cuando le pedí al Señor, sálvame, su mano se extendió, tomó la mía y me restauró. Manos amorosas, ¿sí? En Juan 20, 19 y 20, que no lo vamos a leer por razones de tiempo, pero le mostró las manos y el costado a sus discípulos. Esas manos también nos hablan de amor. Desde la creación, Dios había determinado salvarnos a nosotras. Y quizás también algunas amigas que nos están viendo por el canal de YouTube. En 1 Pedro 1, 18 al 20, ¿sí?, encontramos que Dios había establecido la gracia para la salvación. No por lo que hagamos, no por nuestras obras, hermanos, solamente por la cruz, por la obra que Cristo hizo en la cruz. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Esa ejecución salvadora pasa por una cruz. Sus manos son puestas sobre el madero y un clavo taladra sus muñecas. Y allí encontramos las manos horadadas. ¿Qué es esto?, me pregunté. ¿Qué es esta palabra? Manos agujereadas por los clavos, hermanas. Cuando vemos la cruz y el crucificado clavado de manos y pies en el madero, me acerco por la fe y le pregunto, ¿por qué mueres, Señor? Y en Gálatas 2:20 digo con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificada.
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él estuvo dispuesto a obedecer al Padre. Manos clavadas en un madero. Dice en 1 Juan, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotras hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotras y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Veo las tinieblas en el Gólgota. Oigo la oración de Cristo en Getsemaní, diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si una persona muere físicamente separada de Dios, la muerte espiritual se prolonga indefinidamente, hermanas. Cristo sabe que va a morir por los pecados del mundo. Él está cumpliendo lo que decía la profecía en Isaías 53, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Miren esto que va a aparecer ahora ahí en el PowerPoint que dice, el Padre trata a su bendito Hijo como si fuese maldición. Sobre Él puso el pecado del mundo. Da espaldas a su Hijo que muere en la cruz. Y Cristo le dijo, ¿por qué me has desamparado? Cristo experimenta mi muerte espiritual. Dios le desampara a Él para ampararnos a nosotras, hermanas. ¡Qué bendito! Dios estaba en Cristo reconciliando Él consigo al mundo. Ya estamos cerca del final, pero vemos a este Cristo reconciliando a nosotras con Dios. Solo porque Él es desamparado, nosotras podemos acercarnos a Dios. Y Él decía, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Qué bendito, qué bendito. Era el Hijo de Dios, era el Hijo de Dios Altísimo. Esas manos me conmueven, esas manos taladradas por mí. Más tarde, manos frías de muerte. La vida física no está en el cuerpo de Jesús, el espíritu encomendado al Padre y en la tumba. Esas manos frías de pronto se convierten en manos gloriosas de resurrección. Y encontramos en 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir nos constriñe? Nos oprime, nos aprieta, hermanas. A mí me aprieta el corazón de pensar que lo hizo por mí. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién estamos viviendo, hermanas? ¿Para quién estás viviendo tú? ¿Estás viviendo para este Cristo que tiene las marcas en sus manos? Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué estoy dejando entrar a mí, a mi vida? ¿Cuáles son las influencias que permito a mi vida?
Solo cuando la cruz de Cristo se hace realidad en la vida del creyente es posible que la iglesia tenga un compromiso fiel. Y allí nos encontramos con unas manos preciosas que son las manos seguras. Allí encontramos una fotito y ese corderito que está ahí, indefenso, somos cada una de nosotras. Dice el Señor en Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Promesa de Dios, hermanas. Nadie nos arrebatará de su mano, de esas manos seguras. La mano de Cristo que sostiene mi vida, que sostiene tu vida. Tú estás en esas manos. Qué bendito. Cuando Satanás a veces me pregunta, ¿estás segura de tu salvación? Porque tu vida no es la de una creyente regenerada. Y mi respuesta es, sí, en mi vida a veces no te soy fiel, Señor, pero Él sí lo es. Y Dios me ve por su obra. Cuando tropiezo y caigo en pecado, Dios no me deja tirada en el suelo, hermanas. Dios me levanta con su mano poderosa. Dios me levanta con su mano salvadora. Dios hace milagros en mi vida. Y estoy en su mano segura. Puedo descansar confiadamente. Sé que mi fe flaquea, pero su voz me dice, mira mis manos. Son también unas manos alentadoras. Los discípulos necesitaron ser alentados muchas veces. Y allí las manos de Jesús. En momentos de temor, de soledad, acusada, despreciada. La mano de Jesús diciéndome, no temas, yo te ayudo. Para terminar, hermanas, manos que bendicen. En Lucas, el capítulo que comenzamos, el 24, el verso 50, dice, alzando sus manos, los bendijo. Manos que bendicen. Todas necesitamos sus bendiciones. El poder solamente lo obtenemos en Él. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es mío. Yo no venzo por mí, por mis méritos. Venzo por Cristo en mí. Y la invitación de Jesús para ti que estás allá también, en el canal de YouTube, capaz que viéndonos, como decían, del interior, hermanas del interior, hermanas de otro país, mi tía de ahí de Buenos Aires, gracias tía. La saludo en el nombre del Señor. Y la invitación para todas nosotras esta tarde es, mirad mis manos, disfruto de ellas, recogida en su gracia, amparada por su misericordia, debo caminar mi vida mirándolas permanentemente. No hagamos como Pedro, que se terminó hundiendo. Puedo poner mis cargas delante de Él. Y tú que estás aquí, o viendo por el canal de YouTube, conoces a Jesús de forma intelectual, pero no le has dado tu vida. Te pido que allí donde estés y como te sientes, pongas tu vida en sus manos. Dile a Cristo, tus manos son salvadoras. ¡Sálvame! Pide perdón por tus pecados y acepta a Cristo
como tu único Salvador. Y tú, querida hermana, querida amiga, que estás tratando de sostener todas las cargas sola, te invito a que allí donde estás, lleves tus cargas al Señor, las pongas en sus manos y experimentes su consuelo. Para terminar, el Salmo 54:4, que sé que para vos es muy especial, ¿verdad? 54:4. Sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. ¿Cuántas veces he recurrido a esas personas que sostienen mi vida? Hermanas, pidiéndole su intercesión por mí, porque me caigo, porque no puedo levantarme sola. Y Dios los usa. Por eso, a Freddy, ¿dónde está Mari? No la veo, Mari. A tu hijo que le digo, tú sos respuesta de oración, hermano. Tú estás aquí porque hubieron personas que oraron por ti. No lo consideramos a eso a veces, Señor. La verdad, no es por nuestros méritos, es porque oraron por nosotras para que estemos acá. Hay hermanos que nos antecedieron, ¿sí?, en la historia de la iglesia, que oraron para que nosotras pudiéramos disfrutar de este privilegio de ser hijas de Dios. Y Dios es el que me ayuda. Para terminar, les voy a compartir una canción, pero les voy a pedir que miren un fragmento de las imágenes nomás. Los demás lo ponen en actitud de oración, con sus ojos cerrados, ¿sí? Y para que las ayude a reflexionar, ¿sí?, de lo que hemos escuchado, lo que el Señor ha estado trabajando en los corazones esta tarde, ¿sí? Porque hay algunas imágenes que quizás son un poquito duras, algunos ya las conocemos, pero bueno, para no herir sensibilidades, ¿sí?, escuchamos la canción y ya daríamos por terminado el mensaje. Que Dios bendiga su palabra. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz, tus manos, mi Jesús. Si hubiera estado allí, pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien,
Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba